Muy buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC, mi nombre es Víctor y esta es la clase número 9 de la asignatura de Homeopatía 2. En esta ocasión los temas que vamos a desarrollar serán la sífilis y el delirio. Para comenzar, la sífilis es una enfermedad venérea infectocontagiosa provocada por el Treponema pallidum. Los síntomas en los adultos se dividen en fases. Estas fases son la sífilis primaria, secundaria, latente y avanzada. En Italia, Alemania y Reino Unido se le denominó enfermedad francesa. En Francia, desde la epidemia del ejército francés en las guerras italianas, se le llamó mal napoleónico. En Rusia, enfermedad polaca. En Polonia, enfermedad alemana. En los Países Bajos, Portugal y norte de África, enfermedad española. Y en España, mal francés. Se puede contraer sífilis mediante el contacto directo con una llaga de sífilis durante las relaciones sexuales, tanto anales, vaginales y orales. Las llagas se pueden encontrar en el pene, la vagina, el ano, el recto, los labios y la boca. La sífilis también puede propagarse de una madre infectada a su vez en gestación. A la sífilis se le llama la gran imitadora, porque tiene muchísimos síntomas posibles y muchos de estos se parecen a síntomas de otras enfermedades. Las llagas de la sífilis aparecen justo después de infectarse por primera vez, no producen dolor y pueden confundirse con un pelo encarnado, con una cortadura, con un cierre u otro golpe que no parece dañino. El salpullido que aparece en el cuerpo durante la segunda fase de la sífilis y que no produce picazón se puede producir en las palmas de las manos y las plantas de los pies, por todo el cuerpo o solo en algunas partes. La sífilis también puede afectar los ojos y causar ceguera permanente. Esto se llama sífilis ocular. En relación de los síntomas de la sífilis adquirida en fase primaria, se inicia entre la segunda y la cuarta semana de contagio con aparición de sifiloma, periodo de incubación, típico nódulo duro e indoloro en el que después se forma la úlcera. También aparecen pequeñas tumefacciones duras en la ingle por la inflamación de los ganglios linfáticos. A veces el sifiloma inicial puede pasar desapercibido en la exploración por tener un tamaño muy pequeño o por estar situado en órganos genitales internos. De los síntomas de la sífilis adquirida, fase o periodo secundario, consiste en la generalización de la infección por paso a la circulación sanguínea de los treponemas procedentes de la lesión primitiva local o inicial. Esta fase puede durar unos 3 años. La sintomatología de esta fase es rica y polimorfa, ya que la sífilis no respeta ningún tejido ni órgano. En la piel pueden aparecer las rubiolas luéticas, la sifilodermia papulosa, pustulosa y pigmentaria. Los pelos pueden caerse, las uñas desfigurarse y desaparecer. Las mucosas se suelen recubrir de pequeñas manchas rojizas de pápulos de ulceraciones. Además puede aparecer anemia febrícula remitente, tumefacciones ganglionares, dolencias musculares, articulares y óseas, cefalea, neuralgia diversas, hepatomegalia, afecciones en la función secretora renal, trastornos de la visión y de la audición, entre algunas otras cosas. Cuando las manifestaciones de esta fase se centran e inciden sobre los órganos vitales, o sea, hígado y riñón, conduce a una grave afección de las condiciones generales y entonces la sífilis se denomina maligna. Los síntomas de la sífilis adquirida en fase o periodo terciario en este periodo suele iniciarse a los 2 o 3 años del periodo inicial de la infección y a menudo sus manifestaciones se superponen a las del periodo secundario no finalizado. Se caracteriza por la aparición de las gomas en el cerebro, hígado, riñones, etc. Las gomas son las típicas manifestaciones anatomopatológicas de este periodo y consisten en nódulos duros de dimensiones diversas y de crecimiento lento, que con el tiempo pueden reblandecerse y ulcerarse.
Puede aparecer no solo en tejidos subcutáneos, sino también en algunos órganos internos, como por ejemplo el pulmón, el corazón, el hígado, los riñones, las meninges, los huesos, el cerebro, etc. De modo que la sintomatología de este periodo puede ser muy diversa y compleja, y a veces grave por las afecciones de los órganos internos de gran importancia. Los síntomas de esta fase es que puede aparecer ataques de angina de pecho, miocarditis, aneurisma aórtico, defectos valvulares cardíacos, insuficiencia hepática y renal, meningitis, cefalea, etc. Entre los síntomas de la sífilis, fase o periodo cuaternario, está caracterizado por la aparición muchos años después de contraer la afección, la parálisis general progresiva y el tabes dorsal. El tabes dorsal o taxia locomotriz progresiva es la degeneración de los cordones dorsales de la médula y de los troncos sensitivos con atrofia. Se caracteriza por paroxismo o crisis de dolor intenso, incoordinado, trastornos sensitivos, pérdida del reflejo, paroxismo de alteraciones funcionales de varios órganos, como el estómago, la laringe, etc. Y también por distintos trastornos tróficos, especialmente de los huesos, las articulaciones, incontinencia y retención de orina, disminución de la potencia sexual, etc. Entre los remedios homeopáticos para tratar la sífilis está el mercurius, tendencia destructiva de tejido a la supuración y a la ulceración. También tenemos el mercurius corrosivos, que es uno de los principales medicamentos en la sífilis primaria. También está el nitracum ácido, uno de los principales medicamentos que es utilizado en homeopatía para tratar. Y por último tenemos el sifilium. Surge de la indicación del sifilium, aunque la similitud no sea muy evidente. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es el delirio. El delirio es un trastorno psicológico caracterizado por la pérdida del sentido de la realidad. En la homeopatía es uno de los tratamientos eficaces para tratar esta enfermedad. El delirio es una enfermedad especialmente a raíz de una hipertermia durante una fiebre o una persona en estado de embriaguez. El delirio puede también tener otras causas y los síntomas serán en estos casos distintos. Entre la presentación patológica de la enfermedad, el delirio puede definirse como la perturbación temporal de las facultades mentales. Por otra parte, una persona que padece esta enfermedad se construye una imagen personal que es de hecho ilusoria. Por ejemplo, el delirio erotómano, el cual se manifiesta en una persona que cree ser amada y se toma sus deseos como realidades. Este deseo se traduce también en un exceso de apetito sexual. El delirio agudo es una forma de alineación y de desequilibrio mental y se acompaña de una elevación de la temperatura y de una agitación extrema. El delirio crónico se observa en el momento de la psicosis alucitoria crónica. Entre los síntomas del delirio, el síndrome de Cotard es el conjunto de síntomas del delirio que se manifiestan en ancianos, que estarán melancólicos, ansiosos y se mostrarán permanentemente pesimistas. También se sentirán indignos, culpables y pueden tener pensamientos suicidas. Estos pacientes también pueden caer en un estado depresivo y sentir la necesidad de retirarse de la vida social. En algunos casos, las personas pueden quejarse de dolores inexistentes. Para tratar la fiebre acompañada de delirio, el enfermo debe tomar 5 gránulos de belladona de 15 a 30 Ch aproximadamente cada cuarto de hora. Y si el individuo afectado de delirio es violento, se recomienda administrar 3 gránulos de belladona de 9 Ch 3 veces por día. Una persona con delirio puede sentir la presencia de alguien acostándose en su cama. En este caso, 3 gránulos de petróleo 9 Ch a tomar todas las horas se considera apropiado. Por otra parte, 3 gránulos de Phosphorium acidum de 9 Ch 2 veces al día es el tratamiento recomendado
para enfermos que presenten síntomas de delirio calmo. Y bien, aquí terminaríamos por la clase del día de hoy. En algunos casos se puede implementar la homeopatía, sin embargo son en fases propiamente agudas y no tanto crónicas. Propiamente en la sífilis, por ejemplo, se puede utilizar algunos medicamentos homeopáticos si se está claro en la fase primaria. Para esto se tiene que verificar y hacer un buen diagnóstico de la enfermedad. Pero bien, por el momento sería todo por hoy. Pasen un buen día y nos vemos en la siguiente clase.